más simple opción. Con eso están ustedes un poco más familiarizados en estudios, y la cuántica tiene esa flexibilidad matemática, de alguna manera, pero, por supuesto, lo que se desprende de la mecánica cuántica siempre va a atacar nuestro sentido. Y eso pasa con lo que vamos a charlar hoy, ¿sí? Hay muchas consecuencias muy importantes de esta dualidad onda-partícula, y muchas incluso asustaban a gente como Einstein, que daba ese aspecto spooky de la mecánica cuántica, ¿sí? Como ahorita vamos a comentar, la acción a distancia tan extraña. Sin embargo, es una realidad que existe, es una ciencia completa, la mecánica cuántica, y que ahorita es la promesa para seguir desarrollando tecnológicamente el análisis de datos, ¿sí? El análisis de la información. Resolver problemas que con computadoras clásicas no se van a poder resolver. Entonces, entrando un poco en materia, lo que yo quiero platicarles hoy es darles unas cuantas nociones de información cuántica. Lo que voy a presentar no es exhaustivo en lo absoluto, es nada más darles una pincelada, tratando de invitarlos a que ahonden en lo que les voy a platicar hoy para desarrollar conocimiento al respecto. Y luego, ¿cómo se aborda esto desde un desarrollo de materiales novedosos que tiene que ver también con otra descripción cuántica de la materia, pero a nivel colectivo, a nivel de movimiento colectivo de partículas? Estoy hablando de los electrones, ahorita detalles. Y cómo el uso de estos materiales puede implementar en cuestiones de información cuántica. Y voy a terminar tratando de venderles esto, de alguna manera, el uso de la plasmónica en la información cuántica, como el futuro. ¿Sí? El futuro, porque va a ser lo que nos va a permitir continuar con, han oído tal vez hablar de lo que es la ley de Moore, ¿sí? Que ahorita voy a presentar en la siguiente transparencia brevemente, y es la que nos va a permitir de alguna manera seguir teniendo capacidad de procesamiento de datos, de información, con dispositivos muy pequeños. Hay a velocidades muy altas de procesamiento. Entonces, lo que al final voy a acabar con la plática tratando de venderles esa idea de que la plasmónica es el futuro de la ley de Moore. Entonces, brevemente, como les decía, la ecuación de Schrödinger maneja la descripción de los fenómenos a nivel cuántico, y ahí es muy importante el hecho de esta dualidad onda-partícula y la descripción de un estado. La descripción de un estado de la materia en la mecánica cuántica, un estado de la materia, una función de onda de la materia, una solución de esta ecuación de Schrödinger, no es necesariamente un estado, sino la probabilidad, nos describe matemáticamente la probabilidad de encontrar ese sistema en un estado dado, ¿sí? Entonces, nos cambiamos de la mecánica clásica, donde todo es determinista, a una descripción donde hablamos de probabilidades de que un sistema esté en un estado dado. Y además, entramos en una situación muy importante que ya conocíamos desde la mecánica vectorial, que era la superposición de vectores. Resulta que en la mecánica cuántica también los estados posibles para describir a un sistema cuántico se pueden superponer. Y esos son los ingredientes que necesitamos para abordar los fundamentos de la información cuántica. La superposición va a ser el ingrediente fundamental que nos va a permitir abordar desde un punto de vista cuántico el análisis y procesamiento de datos, y el poder tal vez tener la capacidad de resolver problemas que no son solubles con la mecánica clásica. Problemas que escalan exponencialmente y que desbordan en un 2×3 a un procesador clásico, pueden ser atacados desde la mecánica cuántica. Entonces, primero lo que creo que tenemos que reconocer es que la información no es independiente de las leyes físicas que usamos para almacenar y procesar esa información. También va a depender de las leyes físicas. De entrada, las computadoras modernas, lo que tenemos en nuestro celular, en las tablets, de la computadora que estamos usando, estas computadoras usan la mecánica cuántica para operar, ¿sí? Reconocemos ahí diversos procesos cuánticos en los procesadores de silicio y en los componentes que estamos
que están adentro del corazón de la computadora, ¿sí? Sin embargo, en las computadoras que estamos usando ahorita para vernos a través de las pantallas, la información se está codificando de forma clásica, ¿sí? La información cuántica lo que hace es usar a la mecánica cuántica para transmitir y procesar esa información. Es decir, utiliza las leyes de la mecánica cuántica también para tratar a la información. Mientras que las computadoras clásicas lo hacen de forma clásica, las computadoras actuales lo hacen de forma clásica, aunque tengan componentes que usan a la mecánica cuántica para funcionar. En la información cuántica lo que se propone es el uso de la mecánica cuántica también para analizar y tratar a la información que estamos usando. Entonces, definimos un bit como una pieza de información que puede tener dos valores, 0 y 1. Físicamente, ¿cómo implementamos un bit? Lo implementamos con un sistema que tenga dos estados bien definidos y bien separados energéticamente, de manera que no haya confusión entre el estado 0 y el estado 1 de esta cantidad mínima de información. Para eso podemos usar un interruptor, cuyo valor 1 va a ser el valor on y cuyo valor 0 va a ser el valor. O al revés, más bien, el interruptor en posición on va a representar el valor 1 de este bit y la posición off del interruptor va a representar el valor 0 de este bit. Y físicamente lo podemos implementar a través del voltaje en un circuito lógico, un pozo en el componente físico de un disco compacto. Estamos hablando, por ejemplo, de un semiconductor con dos estados físicos posibles, ¿sí? El estado base y el estado excitado. Un pulso de luz que está presente o no en una fibra óptica. La magnetización en una cinta magnética, ¿sí? Donde si vamos a hablar un momento de lo que es el spin. El spin es el momento angular intrínseco de la materia, ¿sí? A nivel nanométrico, a nivel atómico y molecular, y puede tener dos valores, esencialmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esos dos valores bien separados energéticamente y bien definidos nos pueden servir precisamente para definir a nuestra cantidad mínima de información que llamamos. Cuando entramos en el reino de la información cuántica, ya no le llamamos bit, le llamamos qubit, y este qubit va a ser un sistema o una partícula que tiene acceso a dos estados cuánticos, de dos soluciones de la ecuación de Schrödinger, dos funciones de onda que nos indican la probabilidad de encontrar el sistema en cualquiera de esos dos estados cuánticos, ¿sí? Que van a ser el estado base y el estado excitado, o dos estados excitados, el movimiento de entre ellos, ¿sí? Pero la diferencia del qubit con el bit va a ser que el qubit o el estado del sistema que estamos usando físicamente puede estar en una superposición de estos dos. De entrada podemos incluso decir que el qubit puede estar en el estado 0, uno de los estados posibles, y en el otro al mismo tiempo. ¿Sí? Una combinación lineal de estos dos estados para poner en términos matemáticos sencillos de entender. Entonces ya la información ya tiene más, un bit clásico que solamente puede darme dos valores para la información que quiero mandar con él, con este bit. El qubit ya tengo una posibilidad realmente inmensa de asignar la información, porque puedo establecer cualquier combinación lineal de los valores 0 o de los estados 0 y 1 para este sistema cuántico. Ya de ahí de entrada esa combinación lineal ya me ofrece, porque los coeficientes pueden ser cualesquiera, esta combinación lineal me ofrece una posibilidad que incluso dependiendo de dónde vivan esos coeficientes puede ser infinita. Y esto es lo que nos va a permitir en un momento dado también la continuidad de la ley de Moore. Tal vez se vea muy pequeña aquí esta imagen, pero la explico. En el eje X tenemos al tiempo, las décadas, los 50, 1960, 1970, hasta 2010, 2020, y en el eje X tenemos en escala logarítmica el tamaño, ¿sí? Partimos en milímetros, partimos de 1 milímetro, 10, 100,
10 a la 3, 10 a la 4 milímetros, hasta 10 a la 18 milímetros. Y aquí en estas imágenes tenemos computadoras de la década de los 60, de los 70, hasta llegar a una mini computadora, una computadora personal para 1980, una laptop para desde 1990, un teléfono inteligente en el 2000, procesadores embebidos en el 2010 y así. Entonces, como ven, la ley de Moore lo que nos dice es que conforme va pasando el tiempo, se va reduciendo el tamaño de los dispositivos que procesan información y también aumenta la velocidad de procesamiento. El problema es que hemos llegado ya a un tamaño donde los mismos fenómenos cuánticos que también en su momento permitieron lograr todo esto, empiezan a ser un estorbo. No solamente se calientan demasiado los materiales y es imposible enfriarlos, y eso cautiza la información que uno quiere manejar, enviar, procesar, sino que también empieza a haber efecto túnel en el manejo de esta información, entonces también hay pérdidas de la información. Ya el tamaño es tan pequeño que manejar la información a nivel clásico, con la electrónica actual, se está volviendo ya un reto que está incluso llegando a ralentizar el desarrollo, el cumplimiento de esta ley de Moore, ¿sí? Entonces, eso nos ha obligado a buscar otras alternativas, a la vez que se ha desarrollado, se ha podido implementar estos detalles que ahorita vamos a ver de la mecánica cuántica, que salen desde que se desarrolla la mecánica cuántica, lo que quedaban en el reino de la teoría, hasta ahora que ya se pueden aplicar por completo, observar, experimentar. Entonces, primero tenemos que reconocer que la superposición cuántica es la base de esta potencia que tiene el tratamiento de la información a nivel cuántico con respecto a cómo se hace de manera clásica. ¿Sí? El experimento clásico es el experimento de Young de doble rendija, donde hacemos pasar con toda calma un electrón a la vez por alguna de estas dos rendijas. No sabemos por cuál va a pasar. No hay manera de determinar ni de decir al electrón o la partícula que deseen que pase por una u otra de estas rendijas. ¿Sí? Si se comportaran de manera clásica, de hecho este experimento se usó para demostrar la naturaleza cuántica de las partículas. Y además también para demostrar que aunque eran partículas, se comportaban como una onda. ¿Sí? Y ya también se usó ese experimento históricamente para demostrar la dualidad onda-partícula de entes como electrones, neutrones, protones, etc. ¿Sí? Entonces, aun cuando el experimento lo haga yo partícula a partícula, al final voy a obtener un espectro. Por ejemplo, podemos pensar en la pantalla en cuestión, pueden ser electrones, fotones, voy mandando uno por uno de estos fotones o electrones. Conforme va pasando el tiempo, aparentemente no hay un orden de llegada a la pantalla, pueden ver aquí, pero al cabo de suficiente tiempo y con suficiente paciencia y de un número suficiente de partículas para tener una estadística, podemos ver al final la formación de ese patrón, demostrando el comportamiento ondulatorio de la materia. No hay manera de predecir por cuál rendija va a pasar de esas partículas, y al final lo que vamos a decir es que la partícula está en una superposición de las dos. Entonces, la descripción correcta es una superposición de las dos rutas posibles que puede seguir a través de estas rendijas, la partícula que estamos enviando en un momento dado. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de la superposición cuántica que permite demostrar la dualidad onda-partícula de la materia es esencialmente la base de lo que es la información. Ahora, actualmente no se utilizan rendijas, esencialmente se utilizan interferómetros. Y estos interferómetros aquí vemos un interferómetro típico de Max Sender, que consiste en mandar a través de un divisor de haz, que es un espejo semitransparente, luz o materia, pudiéndose reflejar o ser transmitida a través del espejo, llegar a espejos totalmente reflejantes y luego volver a incidir sobre otro divisor de haz, también un espejo semitransparente que va a dejar pasar o no hacia un detector, detectores que enviamos, que fueran luz o materia. Y variando la distancia entre estas rutas, podemos crear esos espectros. Como lo mencionaba, podemos usar fotones, electrones, neutrones, átomos neutros o excitados, puntos cuánticos, esos arreglos moleculares más grandes.
Entonces, el tratamiento de la cantidad mínima de información del bit de forma cuántica significa poder considerar a este qubit en una superposición de esos dos estados 0 y 1. En este caso del interferómetro van a ser las dos rutas. Una ruta es la 0 y otra ruta es la 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que usamos físicamente? Por ejemplo, aquí las rutas son perfectamente distinguibles entre sí. ¿Sí? Son, digamos, estados externos a lo que esté mandando. ¿Sí? O sea, no importa si mando fotones, electrones, las dos rutas son externas totalmente a ellos y son totalmente distintas. Pero si, por ejemplo, utilizo un sistema atómico que tenga dos estados excitados, estoy hablando de estados internos, niveles de energía, en los cuales pueden vivir los electrones de este átomo. ¿Sí? Y lo importante para poder usar en información cuántica, hacer esta superposición de estados, para formar mis qubits, es que sean estados totalmente distinguibles, que tengan una separación de energías adecuada y que tengan también una cosa muy importante, es que tengan tiempos de vida largos para evitar pérdidas por decoherencia. ¿Qué va a ser la decoherencia en este sentido? Por ejemplo, yo estoy analizando información durante un cierto tiempo que es mucho más largo que lo que dura un electrón en un estado excitado. En un momento dado voy a perder la información porque ya el electrón decayó al estado base, tal vez emitiendo un fotón, ya perdí la información que tenía almacenada en ese estado excitado. ¿Sí? Entonces necesito analizar la información rápidamente antes de que se dé este decaimiento del electrón en estado base, y entonces necesito un tiempo de vida largo. Entonces es un sistema que me dé eso, ¿sí? Físicamente. Entonces no con todo se puede implementar, obviamente, cuántica. Voy a necesitar materiales adecuados, que tengan esos estados totalmente distinguibles y que se mantengan durante un cierto tiempo en lo que yo hago el análisis de la información de la información. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo en un momento dado con dos bits de información, los estados 0 y 1, en dos partículas, cuando tengo dos partículas cuánticas? Pues puedo poner a una de las partículas en el estado 0 y a la otra también en el estado 0. Por ejemplo, o puedo poner a una en el estado 0 y a la otra partícula en el estado 1. E invertir esto, por ejemplo, a una en el estado, a la primera, esto es arbitrario totalmente, lo encuentro y recordarlo, a la primera que analicé en el estado 1 y a la otra en el estado 0, o a las dos en el valor 1. ¿Sí? Esto significa que tengo un qubit o una partícula o un sistema denominado arbitrariamente 1 en el estado 0 y a la segunda partícula o sistema o qubit en el estado 1. ¿Sí? De manera clásica, lo que yo haría es decir que mi sistema está en el estado 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero la ventaja que tenemos, y insisto mucho en ello, es que la mecánica cuántica permite además una superposición arbitraria de estos estados, ¿sí? De manera cuántica usando la implementación de Dirac aquí arriba. ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja para desarrollar la mecánica, la información cuántica. Que la mecánica cuántica permite una superposición arbitraria de estos estados posibles que yo puedo formar con dos bits en dos partículas. En particular, puedo formar unos estados particulares llamados estados de Bell, que me van a producir el enredamiento de las propiedades de estos estados. Es decir, yo con estos estados de Bell que ahorita voy a platicarles que están aquí abajo, puedo formar diseñar una correlación entre estos sistemas cuánticos mucho más fuerte que las correlaciones. Y de hecho este enredamiento o esta correlación cuántica es la que va a dar lugar a lo que Einstein llamaba acción a distancia extraña, ¿no? La spooky action at a distance. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son estos estados de Bell? Esencialmente lo que hago es con un factor de normalización adecuado, que está dado por la raíz de 2, o la raíz de un medio. Tengo
aquí, por ejemplo, al estado, al sistema 1, o al qubit 1, en el valor 0, al qubit 2 en el valor 1, más la suma de lo inverso de lo que acabo de decir, ¿sí? El estado, la partícula 1 en el estado 1 y la partícula 2 en el estado 0, o con el signo menos, ¿sí? Puedo sumarlos o restarlos. Los otros dos estados de Bell importantes van a ser cuando yo tengo a las dos partículas en el estado 0 y le sumo el estado con las dos partículas en el estado 1 o se los resto, ¿sí? Estos estados de Bell son muy específicos, pero permiten hacer muchas cosas. Es una formación muy concreta, muy específica de acomodamiento de estos dos bits en las partículas cuánticas. Además, no puedo escribirlos como combinación lineal de estados de partículas individuales, ni saber en qué partícula está en qué estado. Entonces, justamente, la información que puedan llevar estos entre los dos qubits, ¿sí? No se hace de manera individual. La llevan entre los dos qubits ligados de alguna manera, y por eso decimos que están enredados o entrelazados. Entonces, cuando yo mido sobre uno de los dos qubits, digamos sobre el sistema en el estado 0, afecto inmediatamente al otro sistema. Si yo altero esto por alguna transformación unitaria, por ejemplo, yo a un estado de Bell le hago un cambio de fase haciendo el cambio de signo y pasando de este a este, yo automáticamente afecto a otro estado de Bell que pueda tener con un par de fotones o de par de sistemas cuánticos, ¿sí? Es decir, una medición en una afecta a la otra, aunque esté muy lejos. Entonces, estos estados de Bell son los que permiten también crear todo el entramado matemático con una combinación lineal, una formación muy particular de estos estados básicos cuánticos, que da lugar al enredamiento que permite esta acción a distancia y también demuestra la no localidad de los sistemas cuánticos y también en un momento dado evidencia de una manera muy simple lo que es la teleportación, ¿sí? De la cual voy a hablar ahora, brevemente. Entonces, yo puedo en un momento dado plantear algo que ahorita no voy a mostrar, que es la desigualdad de Bell. Esencialmente lo que me dice es cómo determinar estadísticamente cuántos de mis estados están en uno de esos estados de Bell, cuántos de las partículas o componentes de mi sistema están en los estados de Bell y hacer una medición de cierta forma que a la hora de que se dé la desigualdad o no, me va a demostrar la no localidad de la mecánica. E incluso se ha usado también para probar que la mecánica cuántica es completa, ¿sí? Que no tiene variables ocultas. Pues también después también se ha usado todo esto para entrar en el reino de lo filosófico, ¿sí? Es una teoría completa o no, bien definida o no la mecánica. Esencialmente lo que se hace es plantear un experimento que antes era pensado, pero ya se puede realizar físicamente, donde tenemos a dos entes que se llaman arbitrariamente Alice y Bob, los cuales, usando una fuente de fotones entrelazados o enredados, le entrego una fuente de partículas entrelazadas o enredadas, le entrego una de estas partículas a Alice y la otra a Bob. En este caso pueden ser electrones que están correlacionados o enredados entre sí. Y Alice hace una medida sobre el sistema que se le entrega a ella, alterando el estado en el que está, ¿sí? Por ejemplo, si estaba en el estado 0 y pasa al estado 1, eso automáticamente afecta al estado en el que está la parte correspondiente de esa partícula, de ese par correlacionado que se le entregó a Bob, ¿sí? Entonces, si yo a la hora de hacer, bueno, Alice a la hora de hacer una medida sobre su electrón correlacionado
altera el spin, lo invierte, eso automáticamente va a afectar al spin, lo va a invertir o lo va a paralelizar, depende cuál haya sido la partícula que se equivocó, que se dividió parálisis Bob, ¿sí? Va a alterar a la partícula que tiene Bob. Dense cuenta que esta correlación no implica que necesariamente los dos electrones, en este caso, estén juntos. ¿Sí? Estén correlacionados, no significa que tengan que estar juntos, pueden estar a grandes distancias, pero están correlacionados en alguna propiedad física. Y si yo altero esa propiedad física para una de las partes correlacionadas, automáticamente altero la otra. Es decir, si yo me regreso a la lámina anterior, yo hablo en particular de este estado, 0,1. Entonces, si yo altero aquí el estado 0 de una, automáticamente altero el estado de la otra. ¿Sí? Entonces, eso habla de la no localidad. La respuesta física del sistema que tiene Bob, de la parte del sistema que tiene Bob, se va a dar sin importar la distancia a la que esté. La mecánica cuántica es no local. ¿Sí? Esto se relacionó con la paradoja Einstein-Paulsen. Ay, se me fue el nombre. Debo el otro nombre, el otro autor de los tres científicos de aquella época que plantearon, discutían sobre la completez de la mecánica cuántica como teoría matemática. ¿Sí? Entonces se llega de esta superposición cuántica posible con estos estados de Bell, se llega a algo muy interesante que es de entrada la codificación cuántica densa y luego a la teleportación también. Entonces, aquí podemos ver un cristal no lineal, es una respuesta óptica no lineal. Es decir, aquí yo meto luz de un color y salen de otros colores fotones que en particular están enredados. De hecho, aquí es esto, digamos, yo mi tesis doctoral la hice estudiando de manera clásica la generación de segundo armónico, metía un fotón en el infrarrojo y sacaba dos en el verde. Y aquí es al revés, yo meto un fotón en el ultravioleta y saco dos en el cercano infrarrojo. ¿Sí? Es, digamos, el proceso inverso a la generación de segundo armónico y la conversión paramétrica descendente. Y lo que tengo aquí es que la particularidad cuando hago el proceso inverso es que salen enredados estos dos fotones. Están de alguna manera correlacionados entre sí. De hecho, tienen una polarizaciones cruzadas. ¿Sí? De hecho, aquí podemos ver, esta es una representación gráfica de estos conos, donde yo lo que voy a medir, estos son los fotones que están enredados. Puedo detectar estos o estos. Entonces, con este experimento, esta puede ser mi fuente de fotones enredados. Si le tengo un fotón enredado a Alice y otro fotón enredado a Bob. ¿Sí? Finalmente, este enredamiento lo que me va a permitir es que a la hora que Bob aplique una transformación sobre el estado de Bell que le estoy entregando, ¿sí? ¿Qué tipo de transformación puede haber? Hay 4 transformaciones unitarias esenciales que se pueden aplicar a estos estados de Bell. Una es el cambio de fase. Por ejemplo, yo puedo pasar del estado psi más al estado psi menos por un cambio de fase que va a ser el cambio de signo, ¿sí? De más a menos, y obtengo 1. Otra es, por ejemplo, un cambio de signo, ¿sí? Del flip change, que puede ser simplemente donde haya un 0 pongo un 1 y viceversa, donde haya un 1 pongo un 0. Yo obtengo la transformación de un estado a otro. Otra va a ser la combinación de cambios de signo y cambios de estado de 0 a 1 y 1 a 0. Y la cuarta va a ser la operación identidad, no le hago nada. Entonces, esas 4 transformaciones unitarias posibles aplicar por los estados de Bell, lo que me entregan es otro estado de Bell. ¿Sí? Son las operaciones que puedo aplicar para mantenerme en ese mismo espacio definido por los estados de Bell. Entonces, si Bob le aplica a su fotón una operación,
de este estilo de transformación unitaria, al final lo que resulta es que yo puedo hacer el envío de 2 bits de información con solo un fotón. Le aplica la operación y le manda el fotón a Alice, que tiene la otra parte del fotón, y Alice, aplicando la transformación unitaria inversa, recupera el estado original, está recibiendo 2 bits de información con solo un fotón. Y esto es lo que permite el paralelismo masivo en las computadoras cuánticas. Es lo que esta superposición cuántica que permite mandar más información con menos bits de envío, es lo que finalmente rebasa o permite resolver problemas que escalan exponencialmente. ¿Sí? Entonces, esto ya se ha implementado experimentalmente, eso es lo importante. Esos cristales comerciales se conocen ya de manera normal, ya se venden, uno puede comprar su cristal con fotones enredados, comprar sus espejos y demás, sus detectores de fotones individuales y armar un circuito de manejo de la información que sea de carácter cuántico. El problema es obviamente escalar esto a un chip cuántico, una computadora cuántica, y evitar todos los problemas de calentamiento, de tamaño. Porque aquí hay una cosa muy importante, aquí finalmente estamos manejando luz. El manejo de la luz significa tener también el límite de difracción, una barrera, para el tamaño de los dispositivos que manejan esa luz. Ese es el problema por el cual la fotónica no ha revolucionado la situación. Seguimos trabajando con componentes electrónicas para poder seguir cumpliendo Moore. El límite de difracción, que significa que yo no puedo manejar la luz más allá del límite impuesto por la longitud de onda de la luz, significa que los dispositivos que manejan la información contenida en la luz no pueden bajar de ese tamaño, lo cual una computadora cuántica sería muy grande, ¿sí? Entonces ya no cumpliría uno con la ley. Aunque sería muy rápida por el manejo de la luz, sería muy grande, pues. Y además hay otra cuestión muy importante, el almacenaje de información. Almacenar la información con luz es muy difícil porque finalmente la luz esencialmente no interactúa, salvo en ciertos casos muy concretos que también establece la mecánica cuántica, que interactúa con los electrones de esa materia cuando tiene la energía adecuada, y si no interactúa. Contener a la luz en discos de almacenamiento también sería un problema práctico que no se puede resolver fácilmente. Entonces, aunque esto se ha estudiado, la información cuántica se ha desarrollado de manera teórica e implementado esencialmente con el manejo de luz, de una manera más simple, también con electrones, pero también complicada, aún no se llega a poder tener el desarrollo de un chip cuántico que escale rápidamente una computadora. Ya existen algunos intentos, pero aún no llegamos a eso. Otro fenómeno, voy a apurar muchísimo ya, la teleportación también lo que nos permite en un momento dado es que a través si Alice quiere mandar un estado, la información de un fotón a Bob, también lo puede hacer, no va a poder mandar, puede mandar por paquetería, quiere mandar. La mecánica cuántica, por otro lado, prohíbe describir completamente a un sistema y mandar esa información al otro usuario, a Bob en este caso, pero lo que sí puede hacer de alguna manera es a través de estas medidas de Bell unitarias sobre su parte del sistema, y si desea enviarle un fotón a Bob, puede enviar la información, hacer una medida de Bell sobre su fotón. De nuevo, entrego a Alice y a Bob 2 fotones que componen un estado de Bell. Alice lo que quiere, tiene otro fotón que quiere mandarle a Bob, y lo que hace es hacer una operación unitaria sobre su fotón correlacionado con el de Bob y el fotón que quiere mandar, y le manda clásicamente la información del resultado de la operación unitaria a Bob. Entonces Bob puede proyectar a su fotón en un estado únicamente relacionado original. Entonces, Bob puede reproducir el estado de este fotón que desea enviarle a Alice con la información que le mande clásicamente Alice. Y entonces al final reproducir, aquí está de salida, el fotón que le quería enviar originalmente a Alice. Y no es el mismo fotón, por supuesto, porque ya se transformó, ya se lo hizo operar con otro fotón, sino es el fotón que tiene
transformado en el fotón que quería, la información. ¿Sí? Entonces se puede teleportar el estado de un sistema y corresponde a la contraparte el reproducir en un sistema equivalente el estado que tenía originalmente quien se lo mueve. ¿Sí? Es algo también que ha servido hasta ahora como base de películas, pero que aún, y eso es muy importante para ustedes, imagínense poder mandar la información de una molécula que tenga 1.000.000 de átomos. Significa tenemos que mandar el estado de cada uno de esos átomos, poderlo mandar, analizar de alguna manera, hacer una operación de ver sobre cada uno y lo que se vaya reuniendo de información, mandarlo a la parte. Significa el manejo de mucha información. ¿Sí? Entonces, todo eso, hasta hace unos años, almacenar toda esa información era imposible. Y ahora ya es posible, incluso dado al desarrollo de carreras como ustedes. Están ustedes tanto a nivel de licenciatura como posgrado, que es la ciencia de datos, de cantidades muy grandes de información. Sí, poco a poco nos acercamos a que físicamente sea posible. Ahorita es solamente con sistemas muy pequeños que manejan una cantidad de información muy básica. Ahora, ¿qué es la plasmónica? La plasmónica nace del auge de la fabricación y control, de la fabricación de estructuras muy pequeñas de materia. ¿Sí? El desarrollo de nanopartículas metálicas semiconductoras, donde esencialmente se tienen más átomos en la superficie que en el interior. Entonces, físicamente, la respuesta que uno observa de estos sistemas es la respuesta de la superficie y no del interior. Yo, hace una veintena de años, un auge enorme al desarrollo de las nanociencias. Ahorita ya se tiene un control muy grande sobre la fabricación de estos sistemas, sobre sus componentes. Se pueden hacer aleaciones muy precisas, se pueden hacer tamaños muy pequeños, trabajar a nivel de unos cuantos átomos. Y es donde entonces se pueden proponer cosas interesantes. ¿Qué es la plasmónica? Finalmente, la plasmónica lo que tenemos es un sistema conductor, donde los electrones de conducción pueden ser excitados de acuerdo al tamaño de estas partículas de una manera resonante. Yo puedo hacer que estos electrones de conducción oscilen de una manera colectiva en una capa de nanopartículas dada, ¿sí? Ya sea que estos son los átomos de una superficie metálica o sean nanopartículas con unos cuantos átomos en la superficie y los electrones de conducción oscilan de esta manera cuando les envío una onda luminosa con la longitud de onda adecuada para hacer que resuene el sistema. Puedo provocar que estas cargas conductoras de las nanopartículas oscilen de manera colectiva o se acoplen de una manera colectiva a lo largo de una interfaz dieléctrica y metálica y se propague a lo largo de esto. ¿Sí? Yo puedo tener plasmones localizados, en el caso de las nanopartículas, las cargas oscilan de una manera bien localizada, o plasmones viajeros, son plasmones polaritrones, y entonces esta oscilación colectiva de cargas se va propagando a lo largo de esta interfaz metal dieléctrica. ¿Sí? Es importante mencionar que aquí tenemos del orden de 10 a la 10 electrones libres propagándose o oscilando, como en el caso de la nano. Tenemos muchas partículas que se asocian a esta oscilación colectiva que forma al local. ¿Sí? Eso es la plasmónica. Por supuesto, hay toda una descripción de estado sólido que permite describir las otras ecuaciones diferenciales que permiten describir adecuadamente todo esto, pero esencialmente lo que tengo son electrones que van a moverse de manera correcta. Y van a ser muchos electrones organizados moviéndose de manera correcta. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a analizar algunos casos rápidamente en los minutos que me quedan, porque se fue el tiempo bastante rápido. Una disculpa por eso. Por ejemplo, puedo yo hacer que fotones con energía adecuada incidan sobre, en este caso aquí pueden ver una capa metálica, una película metálica que tiene aperturas de una manera periódica, que entonces a la hora que inciden sobre este material van a provocar que se genere un plasmón que se va a propagar por efecto túnel a través de los hoyos y salga del otro lado.
y después ese plasmón se va a volver a convertir en un fotón. Entonces, si yo, por ejemplo, mando un fotón enredado, un único fotón enredado, y provoco esta oscilación colectiva de 10 a la 10 electrones, que se va a propagar de un lado de la película metálica con hoyos hasta el otro lado de la película con hoyos, y va a volver a emitirse un fotón, ese fotón sigue siendo un fotón enredado. Se preserva el enredamiento cuando yo hago la conversión fotón, plasmón, fotón. El fotón es una partícula. El plasmón se compone de 10 a la 10 electrones, que oscilan de manera colectiva, pero mantienen intacta esta propiedad del enredamiento. Cuando recupera el fotón del otro lado, el fotón sigue teniendo esa capacidad de enredamiento. Entonces, eso nos lleva a que yo pueda en un momento dado vencer el límite de difracción de la luz, acoplando la luz con la materia, formando este plasmón, recuperando las propiedades electrónicas del material de alguna manera, estoy moviendo electrones otra vez, y puedo hacerlo con materiales muy pequeños, aquí estoy hablando de nanómetros, ¿sí? Pero puedo trabajar a escalas más pequeñas, 10 o 100 veces menos que esto, y luego volver a recuperar el fotón del otro lado. Y ya de entrada la plasmónica está planteando dos cosas muy importantes, porque además la velocidad a la que se mueven estos electrones va a ser casi cercana a la luz. Puedo mandar información con luz a la velocidad de la luz. Puedo transmitirla usando dispositivos que utilicen electrones, que esos ya los conozco porque conocemos toda la electrónica actual. Y luego puedo recuperar del otro lado esa luz que llevaba esa información y la información se ha preservado, ¿sí? Entonces, ya estoy en un momento dado reduciendo el tamaño de mis componentes y trabajando a una velocidad incluso más alta que la de la electrónica actual. Y además, si tiene características cuánticas, esta información que estoy mandando en estos dispositivos, estoy logrando ya dispositivos más pequeños, más rápidos, que manejen además información cuántica. Estoy acercando a la computadora cuántica que además va a preservar la ley de Moore, ¿sí? Otros ejemplos de esto, aquí está la referencia, por si gustan. Profesores que me invitaron hoy se quedan con la plática, ahí están todas las referencias, espero que se las den después, para que vean estos artículos con detalle. Otro ejemplo es la preservación del enredamiento producido, ya no entre, el enredamiento se puede dar de muchas maneras, en particular entre las propiedades de energía y tiempo, y puede estar asistida por plasmones. De nuevo, aquí yo puedo verificar, este artículo fue hecho en 2005, ya sea con de nuevo este sistema de una película metálica delgada con otros, donde yo genero plasmones que se propagan a través del tunelaje, a través de los hoyos, o una película delgada entre dos materiales dieléctricos y el plasmón viajero se propaga a través de ella. E incluso, aquí algo muy importante, si yo tratara los fotones de manera individual, tendría una coherencia en el aire de 0.34 milímetros. Esta fibra tiene una longitud de 5 milímetros, a la hora que yo convierto al fotón en un plasmón que preserva las propiedades del fotón incidente, lo hago propagarse a lo largo de toda esa fibra de 5 milímetros, y entonces yo aumento la longitud de coherencia de estos fotones individuales, que los convierto, que los acoplo con la materia, los convierto en plasmones. Otro ejemplo, bueno, las implicaciones en particular de este artículo son muy interesantes desde el punto de vista físico, matemático y filosófico. De entrada, para esos sistemas, los plasmones que se crean coherentemente por fotones en superposición de dos tiempos de arribo diferentes, dado que el enredamiento de energía-tiempo, están separados por unos segundos. La duración de vida de estos plasmones es de picosegundos. Entonces, finalmente yo obtengo un plasmón cuántico que va a ser una superposición de un plasmón individual existente en dos momentos diferentes, separados por un tiempo de vida miles de veces más largo que su tiempo de vida, ¿sí? Entonces, a nivel macroscópico estoy hablando de un gato de Schrödinger en dos épocas diferentes que están separadas por un tiempo mucho más largo que el tiempo de vida del gato individual. Les recuerdo rápidamente lo que es el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un gato encerrado en una caja donde hay un veneno que puede liberarse o no. Entonces el gato, mientras no vemos la caja, el gato está en una superposición de estados entre estar vivo y estar muerto. Entonces aquí estoy haciendo que se enreden los plasmones
que están existiendo en dos momentos de vida diferentes. Y de nuevo, repito, tengo una cantidad de electrones muy grandes moviéndose colectivamente con solo un grado de libertad. ¿Sí? Aunque podría hablar de cada electrón de manera individual y sus grados de libertad de movimiento, dado que el movimiento es colectivo, solo tengo un grado de libertad, lo cual me da un qubit sencillo. Entonces, los resultados, lo que se implica de este tipo de artículos, es muy interesante incluso para retar en ese sentido. Otros 2, 3 ejemplos ya para terminar. Puedo, de nuevo, aquí hay otro sistema donde incluso puedo yo, a la hora de acoplar fotones individuales a plasmones individuales, puedo ver, por ejemplo, reproducir lo que yo hago de manera global con la toma de un espectro de absorción o de reflexión. Ya sea que yo trabaje como de manera clásica, mando luz blanca sobre un sistema y veo cómo refleja y cómo transmite la luz. Yo puedo, y aquí están los ejemplos, esta columna es con luz clásica, así como lo acabo de describir, y esa es la absorción y reflexión de un sistema hecho con fotones individuales. Una partícula metálica con un diámetro de 60 nanómetros, su espectro de absorción y reflexión hecho pero con fotones individuales. También puedo yo acoplar de manera remota estos dos puntos cuánticos, entre partículas aisladas semiconductoras, puedo enredarlas a través de plasmones. Este plasmón incidente que puedo hacer que se enreden entre sí estos dos. ¿Sí? Pues puedo además almacenar ese enredamiento. Si yo complico un poco más el sistema, separo esta bahía metálica, nanovahía metálica, porque tiene un diámetro, la separo en dos y pongo aquí una guía de onda dieléctrica para evitar pérdidas debidas al alambre. Yo puedo almacenar incluso el enredamiento de estos dos sistemas, de estos dos puntos. Entonces ya también hablo de dispositivos donde puedo almacenar información con la plasmónica. Esencialmente por las pérdidas que tiene por ser un metal, se ha descartado en algunas ocasiones para el uso en dispositivos cuánticos clásicos, ya no hablamos de cuánticos. ¿Sí? También puedo enredar plasmones de manera separada. Aquí, por ejemplo, tengo nanopartículas donde yo puedo hacer que se acoplen estos plasmones y se enreden entre sí. Puedo llegar a cosas ya más sofisticadas, son los artículos más recientes, este y el que sigue, donde hablo de acoplamiento fuerte excitón-plasmón. Puedo tener el fenómeno de transparencia inducida, es decir, puedo volver en un momento más, yendo totalmente contra nuestra intuición, puede llegar a un momento que estoy haciendo que sobre un sistema incida energía y esta la absorba, y aún hay un umbral donde a partir de ese umbral y dada una superposición cuántica entre estados del sistema, el sistema de repente se vuelve totalmente transparente. ¿Sí? Es lo que vemos aquí de este lado. Fíjense cómo está, en este caso el esparcimiento, se está esparciendo la luz y de repente a una cierta energía el sistema se va a dejar de esparcir la luz, se va a volver transparente. O la fotoluminiscencia, que a nivel clásico es cero, creo que se vaya clásicamente en un sistema, una banda de esparcimiento de la luz y otra banda de fotoluminiscencia. También en un momento esta banda de fotoluminiscencia se parta en dos, sin que yo tenga estados físicos del sistema que me estén dando estas dos bandas de fotoluminiscencia. Tengo una separación de radio dada por la interacción cuántica del sistema. Y de nuevo también puedo tener un acoplamiento fotón-plasmón, volviendo a este sistema de hoyos en una metálica, que con diferentes tipos de haces, aquí esto también les interese, un haz con una distribución de la luz, una doble exponencial, gaussiano, que es lo más habitual, un decaimiento exponencial, yo puedo resolver en el tiempo el acoplamiento fotón-plasmón. ¿Sí? Puedo lograr diferentes distribuciones de este acoplamiento, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos? Que por un lado, la información cuántica permite el cómputo cuántico, es decir, podemos introducir un paralelismo masivo que nos permite solucionar problemas mucho más complejos. Por otro lado está la plasmónica, que es el acoplamiento de la luz con la materia, donde puede haber propagación a velocidades cercanas a la luz, aunque sean muchos electrones que se estén moviendo de manera colectiva, y puedo acoplar a la luz con este plasmón generado, ya sea localizado o viajero,
y preservar las propiedades físicas que tenga este plasmón. Si es un plasmón individual, si es un plasmón enredado con otro sistema, el plasmón, esta conversión de fotón-plasmón, preserva las propiedades físicas del fotón. Y puedo recuperarlas después. Entonces puedo lograr en un momento dado proponer a la plasmónica como una plataforma donde yo siga, aquí en esta imagen es muy interesante, porque entonces eso es el pasado, digamos, el manejo de información en el pasado. La electrónica de semiconductores lo que nos permitía es reducir el tamaño, cumplir con la ley de Moore y tener velocidades de procesamiento de la información que llega a los gigahertz. La fotónica con dieléctricos es donde les decía que es el manejo de la luz, el límite de la radiación no nos deja, aunque podemos tener velocidades que llegan a los picohertz, petahertz, perdón, megahertz, petahertz. En velocidad de procesamiento, el tamaño no podemos bajarlo de los debido al límite de difracción que nos estorba ya para irnos a la onda de la luz visible que anda de los 400 a los 700. Entonces, aquí ya llegamos a un límite con esto para cumplir la ley de Moore. Esto no es posible por los tamaños y la nanoplasmónica metálica, usando metales, es la que en un momento nos va a permitir con este acoplamiento fotón-plasmón cuántico, donde se preservan las propiedades cuánticas del fotón incidente, nos va a permitir en un momento dado combinar lo que ya tenemos de tamaños en semiconductores, en semiconductores, dispositivos nanometálicos de tamaños muy pequeños, con velocidades de procesamiento a nivel de la luz. Es este acoplamiento que se está proponiendo para poder continuar con el desarrollo de procesadores de tamaño muy pequeño y muy grande. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería platicarles hoy, cómo desde el estado sólido surge una solución a nivel nanométrico para poder no solo continuar con la ley de Moore en la computación clásica, sino también para lo que es el futuro, que es la computación. Y esto, por supuesto, les compete a ustedes en el sentido del manejo de la información. Ustedes de alguna manera aprendan a manejar datos, ya sea clásicos o cuánticos, va a ser muy importante para lo que se viene a nivel de manejo de esa información. Les agradezco mucho su atención y espero tengamos tiempo para un par de preguntas. Gracias por su paciencia. Pues gracias, Alejandro, por la plática. Bastante bien, yo digo el panorama, digo, desde mi punto de vista. Entonces vamos a ver si alguien opina otra cosa o bien si tiene preguntas en particular si son estudiantes. Claro que sí. Adelante, por favor. Nadie levanta la mano. A ver, a mí me gustaría preguntar. Jorge. Hola, ¿qué tal, Héctor? Gracias, Alejandro, por tu plática, muy interesante. Una pregunta un poco general. ¿Han incorporado en su estudio de los plasmones y esta cuestión nociones de entropía para medir, no sé, la efectividad, como un índice de qué sucede con la evolución de lo que sucede? Definitivamente, sí se ha incorporado. En esta cuestión de los plasmones incluso se ha utilizado algo que cuando surge las nanociencias de la nanotecnología, de entrada, una gran pregunta que surgió es, ¿se puede definir la temperatura de un sistema nanométrico y por lo tanto desarrollar toda la termodinámica en un momento dado, toda la mecánica estadística a nivel nanométrico? Y eso hace 20 años la respuesta es no sé, pero ahorita ya hay muchos desarrollos al respecto y por supuesto que se ha podido definir el concepto de entropía en esos sistemas y yo creo que ya se puede extender también, por supuesto, al manejo a la implementación del manejo de la información en este tipo de sistemas. Entonces, la respuesta es sí, es un tema muy novedoso que está ahorita en desarrollo. Ok, entiendo. Y también otra pregunta. En tu trabajo aparecen, porque yo conozco elementos de teoría cuántica de la información, pero no exactamente esto que nos expusiste ahorita. ¿Aparecen los llamados canales cuánticos en lo que estudian ustedes? Estos
transformaciones u operadores completamente positivos que preservan traza o no? Intento situarme respecto a lo que conozco y lo que Sí, ustedes hacen. no, definitivamente, si yo presenté digamos, las herramientas básicas de la información cuántica, la teoría de información cuántica, o la cuántica de información, los elementos puntuales, los ingredientes principales. Uh-huh. Lo que uno busca es probar que esos ingredientes principales se pueden presentar en estas componentes que preservan un montón todo lo que traiga la luz, partícula cuántica, y que a partir de ahí se pueden definir mucho más cosas, llegar hasta ya ese tipo de operadores y otras cosas. Ya la idea es extender todo lo que ya se ha hecho con sistemas habituales que han servido como caballitos de batalla para el desarrollo de la información y óptica cuánticas, extenderlos ya a este tipo de sistemas novedosos, ¿no? La respuesta es sí, sí se pueden definir, y de seguro eso va a dar lugar a los nuevos que vayan saliendo ahorita, ¿no? Cada vez se extienda más el uso de la plasmónica en la construcción y desarrollo de este tipo de operadores. Ok, entiendo. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más? ¿No se animan? Bueno, yo también tendría algún par de preguntas, Alejandro. Fíjate que esto de los plasmones me recuerda mucho a los solitones. Tú me dirás si estoy equivocado. Digo, porque la idea es como que concentrar, que la luz genere este pulso de electrones y viaje, ¿no? Y por lo que decías, pues obviamente está acotado por la velocidad de la luz en el vacío. Aunque, bueno, recuerdo, hay materiales en los que la luz puede viajar más lento de lo que viaja en el vacío, ¿no? Y hay partículas que viajan más rápido que la luz, pero dentro del material. En este caso, estaríamos hablando de ecuaciones de onda en el sentido, a lo mejor tipo solitón o no lineales para los plasmones que obviamente ya se han descrito. Sí, definitivamente sí, Héctor, es algo que también queda por hacer, el plantear que un plasmón generado por un fotón de este estilo, un fotón cuántico o un fotón que tratado a nivel individual, que contiene información cuántica, se pueda propagar de una manera coherente, como tipo solitón, ¿sí? Ajá. Diseñando adecuadamente el material, ¿sí? Definitivamente que la ecuación de onda que predice cómo se va a mover el plasmón en toda esta materia para evitar pérdidas, Exacto. lo haga a través de una ecuación tipo solitón, la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? La de Klein-Gordon. Siga esencialmente la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Entonces sí, definitivamente es algo que queda por hacer, que sería algo muy novedoso, algo que también permitiría incluso implementar más rápido el uso de la plasmónica en el desarrollo de la información. Sí, porque por lo que veo ustedes de forma experimental siguen al pulso, digo, lo generan, lo detectan. Y una pregunta, supongo que han analizado el espectro de energías como para determinar si hay o no pérdidas, porque me suena como que lo que se busca en la información cuántica es que haya cero pérdidas, o bueno, lo más que se pueda, ¿no? Entonces, supongo que en el espectro sí lo consideran invariante o lo han medido como algo invariante a lo largo del tiempo. Fíjate que los plasmones han tenido mucho descrédito a lo largo del tiempo, especialmente por las pérdidas. Hay muchas pérdidas, hay calentamiento. En un momento dado presentaba yo en la parte de plasmónica como aquí hay radiación fugada. Y aquí finalmente va a haber una longitud a la cual, fíjate cómo la oscilación va decreciendo. Dependiendo del diseño que hagas, esta longitud puede ser bastante larga comparada con el dispositivo de 3, 4 milímetros que fabriques. Pero sí, las pérdidas son un gran problema cuando trabajas con metales, ¿sí? Pero hay maneras de prevenirlo. Se han implementado muchas cosas que hagan que las pérdidas sean mínimas o que no jueguen un papel primordial. Entonces, finalmente, tú lo que quieres también es manejar la información en chips muy pequeños. Y conforme va pasando el tiempo, la capacidad de producir componentes plasmónicas muy pequeñas ha aumentado esta capacidad. Entonces, en un momento estás llegando a tamaños donde te vas a preocupar poco por esas pérdidas, ¿no? Vas a tener longitudes de propagación que son esencialmente cortas, porque lo que quieres es un chip muy pequeño, ¿no? Para manejar la información.
Perdón. ya lo puedes hacer, ya lo puedes hacer. Entonces, realmente las pérdidas están empezando a dejar de tener relevancia, dado que tú quieres tamaños pequeños y que ya puedes fabricar eso. Ok, y digo, la otra parte de la pregunta sería, en realidad yo lo que entiendo es que, por ejemplo, este asunto de la teleportación o, por ejemplo, correlacionar partículas que viajan, digo, la generas en la misma fuente, pero la detectas en distintos sitios. Yo he visto, que, bueno, he leído los encabezados, son los resúmenes de los artículos, pero quiero suponer que parte del problema es que, digo, para que sigan siendo coherentes, tengan estados coherentes, estén ligados mediante algún tipo de correlación, es que la materia, en realidad, como la conocemos, pues siempre está empaquetada y eso te genera esta, ¿cómo sería? Pues te destruye la coherencia, ¿no? Porque tienes que interactuar con una gran cantidad de materia pues, antes de llegar a algún lugar donde se pueda detectar. Entonces, quiero pensar que el asunto de la información cuántica, en particular las computadoras, están pensadas para precisamente, como acabas de decir, transmitir, digamos, a distancias cortas y luego unirlo quizás con otro artefacto que vuelva ¿cómo se llama? A detectarlo, a transmitirlo, etcétera, pero con tal de que las pérdidas, digamos, si se acumulan, no sean extremadamente grandes. Entonces, la idea sería digo, no bajarle la cantidad de material donde se propagan los pulsos, pero yo supongo que por lo menos la distancia y la coherencia del pulso sí se conserva en distancias extremadas, bueno, no extremadamente porque milímetros pues ya es macroscópico para un átomo, ¿no? Pero ¿qué podrías decir de este asunto de la coherencia? O sea, se destruye básicamente por la interacción colectiva de muchas partículas o incluso otro tipo de radiación, ¿no? Que estuviera presente. Fíjate que eso es muy interesante todo eso, de todos los puntos de vista matemáticos, ¿no? Podemos pensar ahorita lo que viene, digamos, en el corto plazo, va a ser un poco como los autos híbridos, ¿no? Con electricidad, lo que aguanten y luego usas gasolina, en lo que vuelves a cargar la pila, ¿no? Entonces vamos a tener computadoras cuánticas, o las que existen ahorita, funcionan mezclando componentes cuánticos y clásicos. Clásico. De manera clásica y cuántica. Pero recientemente, de nuevo, las matemáticas nos dieron una solución a todo esto que estás mencionando, la protección contra la decoherencia, a través de la topología, ¿sí? Entonces, ahorita surgen una serie de materiales tipo grafeno, capas de espesor atómico, una capa, dos capas, tres capas atómicas, un espesor de 3 átomos, 5 átomos, hasta 10 átomos si quieren, donde la conformación son moléculas, la conformación de los átomos de estas moléculas tienen ciertas propiedades matemáticas que las aíslan del medio ambiente. Entonces, lo que se busca en un momento dado es, por ejemplo, una combinación que se puede hacer es crear una fuente de fotones individuales con puntos cuánticos que se vea amplificada por una componente plasmónica y que este chip de qubits conformados por fotones individuales intensos esté protegida del medio ambiente a través, por ejemplo, de una bicapa, tricapa de grafeno. ¿Sí? Protegida de ciertas componentes del ambiente, por supuesto, sea de todo el ambiente, ¿no? O si usas grafeno, si usas otro tipo de moléculas similares que ya se ha utilizado incluso la inteligencia artificial, redes neuronales, para predecir incluso la existencia además de estos tipos de aislantes topológicos. ¿Sí? Entonces, la misma matemática nos ha permitido ahorita encontrar materiales que por su conformación protegen de manera natural de ciertas interacciones con el medio ambiente. Y estos pueden ser los revestimientos de los chips cuánticos que precisamente preserven la coherencia del material y de la información que estás mostrando. Entonces, sí, son tiempos muy interesantes en todo esto, los que vivimos ahorita, ¿no? Por el auge de matemáticas que uno pensaba que nunca se iban a utilizar en el desarrollo de materiales novedosos a tamaño nanométrico que se pueden usar o que se están tratando de proponer en el uso en la implementación práctica o de la manejo de la información a nivel cuántico. Muy interesante, ¿eh? Súper interesante. Sí. Pues no sé si alguien, digo, que no sea yo, ¿no? quiera participar o que no sea Jorge. No, adelante si quieres, Jorge, otra vez.
No, todo Ok. bien, gracias. Pues bueno, entonces, si quieres, Fabián, no te veo, por ahí andas. Si quieres, ya para cerrar entonces la sesión. Ok, sí, muchas gracias, doctor Alejandro, interesante la plática, tal vez diferente para muchos de nosotros, pero bueno, poco a poco vamos asimilando todos estos temas. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a esta sesión 10 y pues nada, ya estaremos en contacto para nuestra próxima sesión y pues damos por terminada esta. ¿Sí? Sí, pues Entonces, muchas gracias a todos. Alejandro, muchas gracias. Y pues continuamos en contacto. Pues muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho, va a ser un placer estar aquí. Lo que se les ofrezca, preguntas, no puse por ahí mi correo, pero se lo pueden pedir a Héctor. Con todo gusto podría discutir cualquier asunto. Bueno, Que estén muy bien, gusto en saludarlos. Y gracias. gracias, hasta luego.